Bienvenidos a todos queridos amigos a otro video más de su canal. Aquí, como están observando en sus pantallas, tenemos lo que son dos compresores. Este es un compresor de un aire acondicionado, específicamente de un aire acondicionado de 12.000 BTU. Y este que tenemos por aquí es un compresor de nevera. Y lo que vamos a aprender hoy es a medirlo, porque ellos aquí tienen tres conectores. Vean que aquí tienen, si observan allí, vamos a acercar un poquito la cámara. Vean que aquí tiene tres conexiones. Y por allí es por donde se miden para saber si están quemados, como le llaman. Pero bueno, cuando están quemados en realidad es porque están idos a tierra, sería la palabra correcta. Una de sus bobinas se aterrizó, entró en contacto con la carcasa. Y para explicarlo de una manera más sencilla, digamos que hubo un cortocircuito en una bobina y por ende la bobina perdió su aislante y entró en continuidad con la carcasa. ¿Qué quiere decir que entró en continuidad? O sea, que es como si hubiese quedado tocando, o específicamente quedó tocando la carcasa, y por ende esa bobina, cuando se energiza, de que se le envía corriente a la bobina, esa corriente pasa a la carcasa. No sé si notan aquí, vean que tiene un cable a tierra para evitar eso. Entonces se dice, cuando esta carcasa está energizada, se dice que está aterrizado. Igualmente pasa con esto que tenemos aquí. Y lo primero que tenemos que saber es que los compresores tienen dos formas de dañarse. Y les digo dos formas porque una es la que les acabo de explicar, que se daña alguna bobina de las que tiene. A ese tipo de falla se le llama una falla eléctrica, o sea, se dañó eléctricamente porque una de sus bobinas falló. Y la otra manera es mecánicamente. Recuerden que esas bobinas lo que hacen es hacer que el motor funcione. Esto es un motor rotativo, o sea, quiere decir que por dentro hace mover una pieza que rota, como su nombre lo indica, y ella rota gracias a al electromagnetismo que se genera en las bobinas que están allí dentro. O sea, es como un ejemplo que se entienda de un motor eléctrico que magnetice una bobina y esa bobina genera un movimiento. Un ejemplo muy claro es el ejemplo de un ventilador. Un ventilador tiene una bobina, que es ese alambre de cobre que ustedes ven allí como enrollado, eso se llama bobina. Eso se energiza, genera un campo electromagnético, y ese campo electromagnético hace mover una pieza de metal y se genera ese movimiento. Bueno, dentro de ellos también hay un mecanismo parecido. Ese mecanismo es eléctrico y a la vez mecánico, digamos que es electromecánico. Entonces está la parte eléctrica que ya les expliqué y está la parte mecánica que es la que les estoy explicando ahorita. Entonces puede fallar cualquiera de esas dos partes. Entonces por eso a veces nosotros podemos medir un compresor y que nos mida bien, pero el compresor no arranca. Se hace un sonido fuerte como si se estuviese forzando a arrancar, pero no termina de arrancar. Entonces se dice que está dañado mecánicamente. Coloquialmente se dice que se quedó trancado o que se quedó pegado. Este que está aquí también funciona de la misma manera. Tiene bobinas. Aquí tenemos donde van las conexiones. Vean que aquí tenemos tres pines igual que aquí. Tres pines aquí y tres pines aquí. Aquí van los cables. Entonces estas bobinas son Run, Star y Común. Igualmente aquí tenemos Run, Star y Común. Esas son las tres bobinas que tienen. Y en este video vamos a aprender a medirlo y les voy a ir explicando con ayuda de un tester si la bobina está buena, si está mala. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Bien, aquí tenemos el tester, lo vamos a poner en continuidad. Necesitamos un tester que mida continuidad para medir la continuidad de las bobinas y saber si tienen continuidad o si están abiertas. Esto que yo tengo por aquí, para que se entienda mejor lo de la bobina, vean, esto es un núcleo metálico y aquí dentro hay alambre de cobre. Entonces, supongamos, o es para el ejemplo, que aquí dentro hay tres bobinas dentro de él. Y esas tres bobinas están conectadas aquí, a estos tres puntos. Entonces, ella recibe alimentación por aquí y hace girar el motor allí dentro. Ese motor gira y tiene estas dos tuberías que ustedes ven aquí. Vean que aquí tiene una tubería y aquí tiene otra tubería. Vamos a acercarlo un poco más. Y aquí abajo tiene otra tubería, esta que se ve aquí debajo. Entonces, él por aquí absorbe el gas. El gas viene por aquí. Esto que está aquí es una trampa de aceite para que entre gas y no entre aceite, porque si entra aceite por acá, el compresor se daña, porque recuerden que los líquidos no se comprimen y esto es un compresor. Entonces, bien, por aquí absorbe gas, el motor va girando allí
y lo impulsa por aquí arriba, por este tubo que está aquí. Entonces por aquí sale el gas. Vean que ese es un ciclo que el gas hace su función, retorna por aquí por acción del motor. El motor lo succiona y lo expulsa por aquí. Entonces ese es el trabajo del motocompresor o el compresor o motor compresor de un aire acondicionado. ¿Qué hace que eso funcione así? Las bobinas que tiene aquí dentro. Por eso es que si una bobina de esas se daña, entra en cortocircuito, automáticamente el compresor ya está dañado. Aquí tenemos nuestro tester en la función de continuidad, lo probamos. Vemos que allí está en continuidad, porque suena y allí nos da una medición. Entonces lo que hacemos es que nos venimos aquí a la bobina. ¿Qué vamos a revisar aquí? A las bobinas. Tenemos 3. Lo primero es que las 3 nos den continuidad, porque ellas tienen que estar conectadas entre sí aquí adentro. Si uno no nos da continuidad, quiere decir que se perdió la serie en ese bobinado. Entonces, por acción de un cortocircuito. Vemos que allí suena. Entonces, esta y esta tienen continuidad. Ahora, esta con esta, vemos que también suena. Si suena, entonces quiere decir que esta también tiene continuidad. Esta tiene con esta y esta tiene con esta. Ahora nos falta medir estas dos. Entonces medimos esta con esta y también tiene continuidad. Entonces en este aspecto las bobinas siguen conectadas entre sí, o sea, tienen continuidad entre sí. Eso quiere decir que no están cortocircuitadas una con la otra. Un cortocircuito se produce por una elevación de voltaje o porque esas bobinas, ese alambre, viene cubierto de un dieléctrico para que cuando se unan los dos cables, para que puedan estar enrollados o bobinados. Porque si no tuviese el dieléctrico entra en cortocircuito. Pero ya con el tiempo, el uso, el recalentamiento, ese alambre va perdiendo lo que es el dieléctrico. Dieléctrico es un material que no conduce electricidad. Y entonces cuando se pierde mucho esa capacidad eléctrica, las bobinas entran en cortocircuito y el alambre se corta. Entonces pierde lo que es la continuidad. Ahora, el hecho de que estas 3 bobinas nos den continuidad no quiere decir que está bueno. Por lo menos en esa parte está bueno. Ahora tenemos que medir que no esté aterrizada ninguna de las bobinas. ¿Cómo medimos eso? Esta bobina, si yo la mido aquí con la carcasa, vean que suena. Y esta también suena. Vean. Esta bobina está sonando y esta también. Esta no. Entonces la única bobina que se mantiene aislada de la carcasa es esta. Y estas dos están en continuidad con la carcasa. Quiere decir que la corriente de esta bobina se va a transmitir a la carcasa. O sea, en este caso, este compresor está aterrizado. Este compresor está dañado eléctricamente. Este es el claro ejemplo de cómo medir un compresor y saber si está bueno o está malo. Aquí claramente observamos que estas dos bobinas están en continuidad con la carcasa y esta no, pero solamente hace falta una bobina que esté ida a tierra, que esté conectada a la carcasa, que esté cortocircuitada para que el compresor esté malo. Hay algunos compresores que aún con una bobina aterrizada funcionan, pero ¿qué pasa? Se energiza el compresor y el compresor empieza a ser peligroso porque está dando corriente y puede haber el riesgo de que haya una electrocución. Ese motor se descarta. Para que un motor eléctricamente esté bueno, vamos a repetir, a aclararlo para que no quede en duda, es que estas 3 bobinas me den continuidad entre sí, como las medí en el principio, y que ninguna de las bobinas me dé continuidad con la carcasa. Así como pasó aquí, que una primero nos dio esta y después nos dio esta. Entonces es un compresor que está aterrizado. Vean que ahí sonó de una vez. Vamos a medir esto. A tierra. A tierra. Ahora a medir lo que es el compresor de una nevera para que ustedes lo tengan claro. Vamos a bajar un poco esto y le podemos hacer un poquito de zoom aquí. Aquí igualmente tenemos los 3 pines, ¿eh? Run, Start y común. Como les dije, este también es un compresor que tiene sus bobinas aquí adentro y funciona igual. Por un tubo absorbe y por otro expulsa. Entonces él va haciendo que el gas fluya. Ese es el trabajo del compresor. Vamos a medir esas bobinas. Recuerden que las bobinas entre sí
tienen que darme continuidad. Entonces las medimos ya todas entre sí y vean que todas me dan continuidad. Bueno, la parte de las bobinas que me dé continuidad se cumple. Ahora tenemos que asegurarnos de que esa bobina, ninguna de esas bobinas esté en continuidad. Y vean, ahí tenemos una bobina en continuidad, aquí tenemos otra bobina en continuidad. Vamos a raspar aquí. Es importante que raspen para quitar la pintura, porque si ustedes no raspan, no van a tener una buena medida, una buena lectura, porque la pintura que él trae funciona como dieléctrico. Bueno, funciona como dieléctrico, no funge aquí como un dieléctrico, o sea, no va a permitir. Aquí tenemos una bobina, esta a tierra, la otra bobina está a tierra y la otra bobina también está a tierra. Entonces, bueno, este está peor. Este tiene las 3 bobinas en cortocircuito con la carcasa. Recuerden que es importante raspar la carcasa para quitar esta pintura, porque si ustedes lo colocan en la bobina y en la pintura, vean que no nos marca. Vean aquí con pintura y aquí donde raspamos. Entonces es bastante importante que cuando ustedes vayan a hacer la prueba se acuerden de los pasos que tienen que seguir. Medir primero las 3 bobinas entre sí, que nos tienen que dar continuidad, porque si una bobina no nos da continuidad la una con la otra, una bobina está aislada, entonces está malo el compresor. Y se tienen que asegurar de medir cada una de las bobinas con respecto a la carcasa del compresor y no tiene que dar continuidad, o sea, no debe sonar. Si suena es porque está en continuidad y esa bobina está en cortocircuito. Y el dato importante es que tienen que raspar la pintura del compresor, porque si no, la pintura actúa como un dieléctrico. Entonces aquí tenemos estos 2 compresores, que los 2 están malos, los 2 están dañados. Uno es de aire acondicionado, y el otro es de una nevera. Sí, también funcionan los compresores de enfriadores, de congeladores, de cavacuartos, de aires acondicionados muchísimo más grandes. O sea, todos los compresores de aire funcionan de esta manera, los compresores que tengan que ver con refrigeración. Tienen sus pines y esos pines están unidos a unas bobinas. Y esas bobinas son las que hacen funcionar los compresores. Si esas bobinas están fallando, están aterrizadas, entonces quiere decir que el compresor está malo. Este video es importante que le presten atención porque muchas veces se puede conseguir el caso de que les digan que el compresor está quemado, que está dañado, que está ido a tierra. Y bueno, estos compresores son bastante caros y la instalación también es bastante cara. Entonces, a veces hay muchas personas malintencionadas que te dicen que están malos, se quedan con el viejo que en realidad estaba bueno y te hacen comprar uno nuevo y te cobran por el trabajo, o ellos mismos te venden el compresor. Entonces es importante saberlo para que te libres de esas posibles estafas. Bien amigos, si les gustó el video suscríbanse, denle like, cualquier comentario, cualquier duda, déjenla aquí debajo y nos vemos en otro video.